Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de estas mesas del primer Congreso de Educación Musical y Musicología que estamos desarrollando acá en la Universidad de La Serena, en el Departamento de Música. Buenos días también a las personas que nos acompañan acá presencialmente. Vamos a iniciar la sesión de la mesa número 2 de esta primera ronda de ponencias que estamos teniendo en este evento. Y les quiero contar que esta mesa se trata principalmente sobre investigaciones de corte musicológico, pero que tienen que ver con investigaciones en torno a problemáticas de la educación musical en algunos países latinoamericanos, como vamos a ver a continuación, y también vamos a tener una investigación que realiza un análisis sociológico respecto de una publicación musical. La primera ponencia está situada, de hecho, en Cuba y nos aportará una perspectiva general sobre el estado de la educación musical en dicho país en diferentes momentos de su historia. Luego conoceremos cómo la circulación de músicos influyó en la educación musical en la ciudad de Mendoza, en Argentina, a través del aporte que realizó un músico específico llamado Giuseppe Resta. Posteriormente vamos a volver a Cuba para conocer el caso del Colegio del Coro de Niños de la Catedral de La Habana, que fue un proyecto educativo propiciado por la Iglesia Católica, y vamos a profundizar a través de lo que nos expondrá la expositora respecto de sus procesos educativos y formativos o sobre sus alcances. Y finalmente, como les comentaba antes, nos adentraremos en el siglo XIX chileno para conocer, a través de una lectura de corte sociológico, aspectos relativos al contenido del semanario musical, que fue una publicación y que sigue siendo todavía una publicación muy importante dentro de la historia de la música chilena. Entonces, la primera persona que va a exponer esta mañana es Dianelis Hernández, que presentará la ponencia La enseñanza musical en Cuba, una mirada a sus procesos formativos. Quiero contarles que Dianelis es aspirante a doctora en Ciencias de la Educación, máster en Música, Educación y Sociedad, licenciada en Música con perfil en contrabajo, técnico medio superior en contrabajo y dirección coral. Respecto de su investigación, ha desarrollado estudios en el área de la formación musical y otras investigaciones sobre problemáticas de la práctica músico-pedagógica. Actualmente ella desarrolla su tesis doctoral donde propone un diseño curricular integral y contextualizado para la formación musical de nivel elemental que contribuye al perfeccionamiento del sistema de enseñanza artística de Cuba. Y es sobre esta investigación sobre la cual presentará los resultados parciales en este congreso. Entonces vamos a escuchar la ponencia de Dianelis Hernández. Buenos días, un placer poder saludarlos en esta mañana de jueves, agradecida de poder estar en esta cita y bueno, compartir con ustedes parte de los resultados investigativos que por acá desarrollamos. Con respecto a Cuba, la enseñanza musical es un hecho educativo, artístico, social y cultural que ha tenido lugar en todo el desarrollo histórico de la nación. Diversos investigadores han visibilizado el quehacer de profesores, instituciones educativas, inclusive resultados de algunos de sus estudiantes. Pero la mirada general y los análisis sobre los procesos formativos que se han dado a lo largo de la historia aún son insuficientes. Por eso en esta ponencia, en esta presentación, vamos como objetivo fundamental a caracterizar dichos procesos a través de la exposición descriptiva de sus currículos, planes y programas de estudios, métodos y tendencias pedagógicos musicales que estas instituciones, esta enseñanza musical ha representado durante lo largo de la historia de la nación. Como marco conceptual fundamental, o sea, los conceptos que fundamentalmente vamos a estar trabajando, en primer lugar va a ser el currículo, que según la investigadora Rita Marina Álvarez de Saya es una concreción didáctica que incluye teorías, principios, categorías, regularidades, en un objetivo particular de la enseñanza y el aprendizaje. Aplica una concepción teórico-metodológica a una realidad educativa específica y es mediador entre la ciencia didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con respecto a los planes de estudios, conocidos también como pensum, estos son, presentan un análisis contextual y un marco teórico que constituye base fundamental para la definición de objetivos y estructuras. Incluye en la estructura un mapa
de asignaturas que también es conocido como grada o malla curricular. En relación con los programas de estudio, pues estos ya son documentos curriculares que se componen básicamente de un marco teórico como antecedente de objetivos generales, objetivos por unidades o específicos, ejes de aprendizaje, características metodológicas, fuentes de conocimiento, recursos materiales, evaluación y acreditación, en fin. Y también, de manera particular, vamos a estar hablando sobre los métodos como el elemento rector del proceso de aprendizaje, que responde un poco a las preguntas de cómo desarrollar el proceso, cómo enseñar, cómo aprender, y representa el sistema de acciones de profesores y estudiantes como vías y modos de organizar la actividad cognitiva de los estudiantes o como reguladores justamente de esta actividad interrelacionada entre profesores y estudiantes dirigida al logro de objetivos. Por último, el último concepto que vamos a tener bien claro y presente durante el desarrollo de la exposición es el de tendencias pedagógicas contemporáneas, que ahí, según el texto Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual, cito textual, dice que es el conjunto de ideas relativamente sistematizadas que han tenido una influencia significativa en el terreno educativo durante el siglo XX y que a partir de una concepción del hombre han elaborado una propuesta acerca de la educación, sus protagonistas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus finalidades y modo de realización. Estas ideas se han ido conformando bajo la influencia de una serie de factores sociohistóricos donde están contemplados los aspectos económicos, políticos, ideológicos y el propio desarrollo de la técnica y las ciencias afines al campo de la educación. Partiendo de este mismo enfoque de sociohistórico de la educación, pues entonces dividimos la historia de la nación en 3 etapas fundamentales, donde es que vamos a estar analizando cada uno de los procesos dados en cada una de ellas. La primera etapa es la etapa colonial, que marca desde la fecha de 1492, cuando la isla fue empieza la colonización española en la isla. En ellos encontramos los primeros referentes de enseñanza musical en Cuba, o sea, justamente en estos colonizadores llegados a la isla. En el año 1514 se tiene referencias de la primer referente sobre enseñanza musical, que fue justamente Ortiz, el músico colonizador, que venía con la conquista, que enseñó en la ciudad de Trinidad a tocar vihuela. A partir de ahí surgieron toda una serie de maestros particulares que desarrollaron la información musical. No obstante, dentro de los exponentes más importantes en esta etapa colonial, iniciadores, estuvieron el desarrollo de la música dentro de las capillas de música de las catedrales e iglesias parroquiales mayores. O sea, a partir del trabajo de formación de la liturgia, de formación de músicos en función de la liturgia, fundamentalmente se enseñó primeramente el órgano y el canto llano, pero paulatinamente se comenzaron a enseñar otros instrumentos en función de, fortalecer esta liturgia cristiana. También, en la medida que fue necesario satisfacer las demandas culturales y sociales de los habitantes de la isla, pues comenzaron a formarse también como instrumentistas ya para los siglos XVIII, siglos XVII, XVIII sobre todo, negros libres, mulatos libertos, que comenzaron a integrar orquestas en función de satisfacer esas necesidades culturales. Ya para el siglo XIX ya esto se consolida un poco más. Ya en la década del 80, sobre todo del siglo XIX, aparecen las bandas de concierto, donde también ocurre una enseñanza de la música, que estas bandas marcan una pauta significativa dentro de la vida cultural del país. En el siglo XIX también surgen las primeras academias y conservatorios de música, así como se incluyen estas como asignatura en la enseñanza general también. O sea, la música ya viene a formar parte de la enseñanza general. En 1814 se tiene referencia de la primera academia existente en La Habana, que es el referente de todo el país. La academia que se erigió en la casa de Antonio Coelho, un portugués radicado en la isla. Y en el 1885 se establece el primer conservatorio de música con autoridad pública, llamado exactamente así Conservatorio de Música y Declamación, que estuvo dirigido por el maestro Hubert de Blanc. Ahora, en toda esa etapa existió una etapa de academización de la enseñanza, donde muchos fueron los intentos por crear academias de música. Todas tuvieron vida efímera, inclusive muchas surgieron dentro de las sociedades de instrucción y recreo, que también fueron sociedades muy importantes en la vida cultural de cada una
de las ciudades y poblaciones de la isla, pero tuvieron vida efímera. No obstante, se incluyen también en esta etapa ya músicos cubanos que estudiaron en conservatorios europeos y que al regreso intentaron establecer la enseñanza o desarrollar la enseñanza de una manera ya más académica dentro de la isla. Se destaca en esta época también el método de Hilarión Eslava. No se tiene con claridad la existencia de programas de estudio, por lo menos hasta el 1885, donde ya se crea el Conservatorio de Música de Verde-Blanc. Pues ya en el conservatorio se ve una proyección pedagógica un poco más organizada, más sólida, que sobre todo va a trascender a la etapa posterior. La tendencia pedagógica que caracterizó este periodo fue la pedagogía tradicional, donde la enseñanza se transmite de manera autoritaria y el estudiante reproduce e imita al profesor. O sea, no existen o no se piensa en habilidades, no se piensa en objetivos, sino que el estudiante imita lo que el profesor hace. Fundamentalmente esto se da en la formación de instrumentistas de viento. Ahora, en lo que es la formación de pianistas y violinistas, sobre todo de instrumentos de cuerda frotada, sí se ve o sí se hay referencias sobre una enseñanza un poquito más metodológica, o sea, ya existía una manera de enseñar, pero no tenemos referencias bibliográficas suficientes como para estudiar ese tipo de enseñanza. La segunda etapa que marca la isla en la enseñanza musical es la etapa de la República, establecida República neocolonial desde el año 1902 hasta el año 1959. Durante la República proliferaron los conservatorios de música, fundamentalmente en La Habana. En el resto del país también existieron algunos conservatorios con resultados bien demostrados, pero fundamentalmente en La Habana los conservatorios de música. En el resto de la isla, las academias de música que existieron, que además muchas fueron abundantes, funcionaron como incorporaciones, centros, instituciones adjuntos a estos conservatorios habaneros, que fueron muchos. En estos conservatorios se enseñaba fundamentalmente el piano, se enseñaba la asignatura de solfeo y teoría de la música y fundamentalmente, pero muchos tuvieron otra proyección que llegaron a abarcar muchos más instrumentos musicales y otras asignaturas en función de hacer más sólido el aprendizaje cultural, artístico de los estudiantes. Presentaban currículos con planes y programas de estudios por años académicos, grados o niveles formativos. O sea, estos conservatorios, sobre todo estos conservatorios, abarcaban 7 u 8 años de estudios según la concepción de cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos se regía por metodologías diferentes, por programas diferentes, o sea, por planes de estudios diferentes. Todo estaba en función de la concepción y de la formación pedagógico-musical que tuviera su director. A partir de ahí es que implantaba un método, una manera de trabajar, un modelo pedagógico que era a la vez asumido por estas academias que eran incorporaciones en el resto de la isla. Tenían una estructura diferente entre unos y otros y ellos mismos crearon hasta sus propios métodos de estudio. Jugó un papel muy importante, la preparación del profesor para la aplicación de ese modelo de enseñanza, y en esta etapa la tendencia pedagógica que marcó pauta fue fundamentalmente la escuela nueva, conocida también como pedagogía activa, donde el estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ahí sí ya se tiene en cuenta lo vivencial, se encuentra lo motivacional del estudiante. La tercera y última etapa es la etapa de la revolución. Los preceptos socialistas condicionaron la enseñanza musical en la etapa de la revolución, donde se conformó un sistema de enseñanza artística que unificó la organización y las estructuras de los procesos formativos, instituyendo escuelas en toda la nación. O sea, la enseñanza musical se une a toda una red de enseñanza artística en el país y se crean escuelas de arte en toda la nación. Para ello se establecieron entidades de dirección del Estado como centros rectores de la enseñanza, como existe hasta la actualidad. Y en este caso, el que viene a regir de manera ya más organizada, metodológicamente, que lleva bien de cerca los procesos formativos de la música, pues es el Centro Nacional de Escuelas de Arte, que finalmente se estableció en el año 1989, pero que ha marcado pautas dentro de todo este proceso organizativo de la enseñanza.
Esta etapa de la revolución, que no lo había aclarado bien, comenzó desde el año 1959 hasta la actualidad. O sea, es todas las transformaciones económicas, políticas y sociales que sufrieron la isla a partir del triunfo de la revolución del año 1959. En esta etapa se establecieron niveles formativos bien definidos, nivel elemental, nivel medio superior para la música y luego el nivel superior. Posteriormente, ya en la década del 2000, entonces se incorpora la formación de posgrados con maestrías y doctorados en la formación musical. Se despliega toda una amplia vida musical desde las escuelas. Los currículos, los planes y programas de estudios se organizaron y perfeccionaron, quedando establecidos en 7 años para las carreras largas y 5 para las carreras cortas en el nivel elemental, 4 años tanto para el nivel medio como para el nivel superior también. Y la tendencia pedagógica que caracterizó este periodo fue la pedagogía social socialista, en consonancia con los preceptos revolucionarios de igualdad y beneficio social de los educandos. Ahora, nuestra actualidad. Todo esto que hemos heredado, todo esto que ha dado una riqueza documental con relación a la formación musical en Cuba, ¿qué pasa en la actualidad? Bueno, aún se sigue perfeccionando. A pesar de todo lo alcanzado, los procesos formativos aún están en revisión, en perfeccionamiento constante. El sistema de enseñanza artística, en este caso sobre todo el CNAR, trabaja en un perfeccionamiento continuo del sistema. Se mantienen en ellos una búsqueda permanente para el desarrollo de una enseñanza de excelencia en relación con las exigencias de la sociedad y la cultura cubana. O sea, constantemente se perfeccionan en función de satisfacer esas demandas que nuestra sociedad y nuestra cultura están exigiendo. Y en ello intervienen pues, los maestros y profesores que lideran la intelectualidad cubana, atendiendo a los más novedosos métodos, currículos e ideas pedagógicas de estos tiempos, en respuesta a los diversos desempeños profesionales de los músicos cubanos. O sea, es una preocupante, es una intención desde la intelectualidad y la excelencia de los músicos cubanos, que esos métodos, que esos planes de estudio, que esos programas cada vez sean más perfeccionados en relación con lo que demandan desde sus diferentes desempeños profesionales. Entonces, la invitación que les hago es a leer, bueno, ya luego la ponencia para que ahí tengan referentes más puntuales sobre todo lo que hemos hablado, pero que es la manera en que mostramos un primer acercamiento a una mirada general sobre la formación musical en Cuba. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Dianelis, por la ponencia, muy interesante. Algo que no mencioné al principio, pero yo invito a todas las personas que están escuchando las ponencias a través de internet y a las personas que están aquí presentes a que puedan anotar sus ideas, sus preguntas y sus comentarios, porque vamos a dejar un espacio al final de las 4 ponencias para realizar estas preguntas y hacer una pequeña discusión. Entonces, vamos a pasar, y muchas gracias, Danelis, por respetar también el tiempo de exposición, estuvo perfectamente en tiempo. Vamos a pasar a la segunda ponencia, que como les contaba en un principio, se trata sobre el análisis o la visión de cómo la circulación musical pudo realizar o tener impacto sobre la educación musical en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Entonces, voy a dar la bienvenida a Silvia Mercado Velázquez, quien es doctoranda en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo su diploma de musicología en la Universidad Nacional de Viena, en Austria, es especialista y magíster en educación superior, graduada de la Universidad Nacional de San Luis, también profesora y licenciada en piano por la Universidad Nacional de Cuyo. Y es profesora titular efectiva en la Cátedra de Audio Perceptiva de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y docente investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivos. Ha dirigido y codirigido proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Universidad de Cuyo. Ha publicado artículos en revistas especializadas y ha expuesto en jornadas y encuentros nacionales e internacionales. Es miembro activo también desde 1994 de la Asociación Argentina de Musicología, integró su comisión directiva en el periodo entre el 2015 y el 2016, y desde el 2019 pertenece a la International Musicological Society y su rama latinoamericana, la Asociación Regional para América Latina y el Caribe. Desde el año 2021 forma parte del grupo de trabajo Música y Periódicos de ARLAC,
Por tanto, damos la bienvenida a Silvia Mercado Velázquez. Bien, buenos días a todos. Es nuestro principal objetivo agradecer a los organizadores de este primer Congreso de Educación Musical y Musicología de la Universidad de La Serena. Me acompaña aquí la profesora María Selma Rosales, con quien hemos formulado esta ponencia que vamos a presentar. Voy a compartir entonces, hemos preparado un PowerPoint. Bien. Quiero ahora que me señalen si se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Bien, segundito, unos minutos, perdón. Me tapa esto aquí. Ahí va. Bien. El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación radicado en la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, denominado Las Prácticas Musicales en el Período de 1910 a 1940, que se encuentra en su tercera etapa de ejecución. El interés se centra en la reconstrucción e interpretación de las actividades musicales desarrolladas en las primeras décadas del siglo XX, en los procesos de comunicación musical entre los músicos, intérpretes y creadores nativos e inmigrantes, sus labores educativas, de concierto y recitales en esta ciudad cuyana, Mendoza, ubicada en el centro-oeste cordillerano de la República Argentina. La historia de la música en Argentina, reseñada por diversos autores, tales como Vicente Gesualdo, Juan María Beniar y Rodolfo Arizaga, cuyas obras supuestamente atesoran un gran nivel de representatividad nacional, desde una posición centralizada en la metrópoli porteña, han evidenciado carencias y ausencias en torno a las actividades musicales de muchas regiones del país, de muchas regiones de Argentina, entre ellas la región de Cuyo, que integra Mendoza. En consecuencia, con la presente investigación nos proponemos abordar la historia cultural de la música de Mendoza en el contexto regional cuyano, desde una perspectiva local y descentrada de la historia de la música nacional. Nuestro objetivo es rescatar y revalorizar el pasado de aquellos primeros protagonistas del siglo XX que contribuyeron a la vida cultural de Mendoza, tanto en la ciudad capital como en sus alrededores. El encuadre teórico de la presente ponencia estará sustentado por los aportes de la doctora Graciela Musri, sobre microhistoria e historia local, de la sociología de Omar Corrado, musicólogo argentino, sobre canon musical, y de Violeta MC de Gainza, pedagoga musical de Argentina. Se considerarán fuentes escritas en diarios y revistas de la provincia de Mendoza, de 1910 a 1940. La llegada de los músicos inmigrantes. A partir de 1880, la llegada de músicos inmigrantes a la Argentina generó un proceso de activación y ampliación del campo artístico mendocino a partir de una mayor circulación de músicos, de repertorios musicales y de la creación de nuevas instituciones de educación musical vinculada con otras redes regionales y nacionales. Como lo corrobora la prensa de la época, a Mendoza llegaron principalmente músicos de origen español e italiano. Giuseppe Resta nació en 1880 en Italia, en Apesano, municipio situado en la provincia de L'Aquila, en Abruzzo. A los 6 años de edad comenzó sus estudios musicales bajo la dirección del maestro Perotti. Posteriormente se trasladó a Roma para continuar su formación con el maestro Vallardo. Con solo 11 años, inició una serie de conciertos como solista en la orquesta en el Real Teatro de Roma. Bajo la guía de los maestros Giovanni Sgambati y Beniamino Cesi, se presentó a la edad de 20 años al concurso internacional de piano Rubinstein, celebrado en París,
donde obtuvo el 5º lugar. 2 años después, en 1902, inició una gira de conciertos por Rusia, en las ciudades de Leningrado y Moscú. Su promisorio talento lo llevó a brindar recitales por toda Italia y Francia. Giuseppe Resta llegó a la ciudad de Mendoza en 1914 para dirigir, junto a Clementina Pascuale, una sucursal del Conservatorio Williams de Buenos Aires. En enero de 1915, quizás con el fin de darse a conocer en la sociedad provinciana, brindó un concierto de piano en el Salón de la Biblioteca San Martín de la ciudad de Mendoza, como lo registra la publicación del diario Los Andes. El programa da cuenta el nivel musical de Resta, que estuvo conformado por obras de los compositores como Scarlatti, Chopin, Grieg, Sgambati y Liszt. Al año siguiente, el 10 de junio de 1916, realizó un concierto de piano en el Salón Blanco de la ciudad de Mendoza, con una nutrida concurrencia de público, cuya elogiosa crítica revela la musicalidad y el nivel técnico del pianista. En 1919, Resta regresó a Italia para retornar definitivamente en 1924 a la Argentina. Son numerosas las presentaciones de este músico en la capital provincial como solista de piano y director artístico de conciertos de alumnos de su conservatorio. La prensa local mendocina reseña el 11 de octubre de 1931 un concierto sinfónico coral bajo la dirección artística del prestigioso músico Giuseppe Resta, realizado en el Teatro Independencia. Actuaron una orquesta integrada por 40 profesores y un coro femenino, conformado por numerosas alumnas y señoritas de la sociedad mendocina, que interpretaron obras del repertorio académico pianístico, de canto y también del repertorio folclórico argentino. Para tal evento, Resta compuso obras interpretadas por sus alumnas y por él mismo. Ejecutó en este evento el concierto para piano y orquesta de Camille Saint-Saëns, dirigido por el maestro Higinio Otero. Giuseppe Resta escribió unas 25 piezas aproximadamente para piano. Aparentemente no todas fueron publicadas. Hemos encontrado en nuestra investigación el rastro de sus obras, localizamos algunas obras como Mazurca para piano, Himno a Colón, el boceto musical, un vals lento titulado Voz de Amor, un manuscrito de una obra Berceuse, y después un compendio de ediciones de la Casa Lothar-Moser, impresas en enero de 1946, denominadas Aire de Tango, Vidalita y Baile. El bailecito, por ejemplo, aquí ustedes ven en las imágenes un fragmento de la partitura El bailecito, de José Resta, fue interpretado por Daniel Barenboim al piano en su CD de tango en 1996, que se tituló Mi Buenos Aires querido, tango entre amigos. También esta pieza musical fue interpretada como bis en un concierto que celebraba los 50 años de Daniel Barenboim en el Teatro Colón, desde su primera presentación que fue a los 7 años, y donde tocó como bis este bailecito. Eso ocurrió el 19 de agosto del año 2000. Barenboim cuenta en esa grabación que Resta era amigo de su familia, asistía habitualmente a su casa e interpretaba sus composiciones. ¿Se escucha? Se escuchó, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien.
En el año 1934, se radicó en la ciudad de Buenos Aires y dejó en manos de su discípulo, Modesto Álvarez, la dirección del conservatorio. Por el momento no contamos con datos en nuestra investigación de las prácticas musicales realizadas por Resta en la ciudad capital de Argentina, en Buenos Aires. Falleció a la edad de 82 años en Buenos Aires el 29 de julio de 1962. El Conservatorio Resta, uno de los primeros conservatorios musicales más importantes del país, proveniente del ámbito privado, es el Conservatorio Williams de Buenos Aires, fundado en 1894, con el compositor argentino Alberto Williams, quien, en palabras de Vanina Paiva, generó con su conservatorio un proceso fundacional de institucionalización de la formación musical académica en Argentina, en el periodo de 1893 a 1952. Dicha institución se expandió por todo el territorio nacional, otorgando títulos oficiales. En dicha institución se dictaban clases de piano, de solfeo, de violonchelo, armonía, canto, violín, laúd. La conexión es mala, no voy bien, en realidad lo que dice. Ya ingresé, ya estoy. Se filtró un audio ahí. En dicha institución se dictaban entonces, como estaba diciendo, clases de piano, de solfeo, violonchelo, armonía, canto, laúd y guitarra. Se brindaban clases en la sede, en la calle Rioja 279 de la ciudad de Mendoza, como también así clases particulares y a domicilio. Se realizaban asiduamente recitales de música. Estuvo dirigido en sus comienzos por Giuseppe Resta, y en la subdirección se desempeñó Modesto Álvarez, quien vivió entre 1898 y 1966, un pianista español oriundo de la Gran Canaria. Con respecto a la creación de esta institución, Higinio Otero señala: fundado el 1 de octubre de 1926, abrió sus aulas a la juventud estudiosa de Mendoza, bajo la dirección exclusiva y personal del reputado concertista de piano, José Resta, secundado por un cuerpo docente de reconocida capacidad. La enseñanza, objeto de un perfeccionamiento constante, se caracteriza por una orientación estética y pedagógica definida, y reposa hoy sobre bases sólidas y experimentadas por largas prácticas profesionales. El conservatorio otorgaba títulos de profesor de teoría y solfeo, profesor superior de instrumento. En el ambiente musical mendocino, se destacaba el Conservatorio Resta por la gran participación de conciertos en diferentes salas y teatros por parte de los y las alumnas que asistían al mismo. A partir de 1934, cuando Giuseppe Resta se instaló en Buenos Aires, Modesto Álvarez se hizo cargo de la dirección del conservatorio. Luego, al fallecer este en 1966, la dirección estuvo a cargo de su hijo, Carlos Álvarez. La institución fue creciendo y se expandió a diferentes departamentos de la provincia de Mendoza, como por ejemplo en Rivadavia, en Godoy Cruz, San Martín, San Rafael, General Alvear, Bowen. El plantel docente fueron músicos y pedagogos egresados del Conservatorio Resta. Este mismo trascendió los límites provinciales y contó, años después, con una sucursal en la provincia vecina San Luis, bajo la guía de la profesora René Isa de Tomé. El canon pedagógico musical que se ve reflejado en la creación de estos conservatorios. Ustedes están viendo en la pantalla una línea del tiempo en nuestra investigación con diferentes conservatorios que existieron en Mendoza y que señala las distintas fechas de creación. Entonces, en las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros 40 años del siglo XX, son numerosos los conservatorios e instituciones que se crearon dentro del ámbito privado, en las ciudades más importantes de Argentina, dedicados a la enseñanza musical, que estuvieron dirigidos por músicos inmigrantes o bien por sus discípulos argentinos. En la ciudad de Buenos Aires se encontraban las sedes centrales de los conservatorios que supervisaban las filiales, que paulatinamente se abrieron en el interior del país, como fue el caso que mencionamos del Conservatorio de Alberto Williams.
El modelo pedagógico de los conservatorios musicales europeos, en el que se formaron estos músicos, será trasladado a los conservatorios de nuestro país y configurará el canon pedagógico musical reflejado en los planes de estudio de las distintas instituciones dedicadas a la formación profesional de músicos. Al respecto, Omar Corrado señala, nos amplía sobre el concepto de canon musical. Los espacios institucionales son decisivos en la conformación y perpetuación de las normas y los valores que presiden el canon. En primer lugar, el espacio académico lo establece y lo preserva a través de los repertorios de obras analizadas, de las selecciones, cortes y filtros en los programas de historia y o de análisis, de los modelos compositivos que instaura con sus reglas y exclusiones, de los programas recurrentes en las cátedras de instrumento. En estas últimas se consagran no solo repertorios, sino también tradiciones interpretativas también canónicas. En este contexto, las palabras de Bourdieu nos aportan: la transmisión escolar desempeña siempre una función de legitimación, aunque solo sea por la consagración que otorga las obras que constituye como dignas de ser admiradas al transmitirlas, contribuyendo así a definir la jerarquía de los bienes culturales en una sociedad dada, en un momento dado. Y por último, al respecto también nos amplía Violeta MC de Gainza, nuestra pedagoga argentina, señala que aún hoy, en el siglo XXI, se organiza la enseñanza musical en los conservatorios argentinos en torno a tres ejes principales: el solfeo, leído y entonado en distintas claves, tonalidades, etc. La ejercitación técnico-instrumental progresiva, mediante la aplicación de textos y materiales didácticos que en su mayoría datan del siglo XIX, y el repertorio musical integrado por obras de género clásico o erudito, internacional y nacional, abarcando a veces un periodo de alrededor 200 años, sin superar las 2 y 3 primeras décadas del siglo XX. En los programas del Conservatorio Resta, que han sido registrados en la prensa periódica de Mendoza, vemos reflejado este canon musical centroeuropeo, con obras de Chopin, de Liszt, de Scarlatti, de Grieg, etc. Y aún las mismas composiciones musicales de Giuseppe Resta presentan características de este repertorio académico. Bien, a manera de conclusión, Giuseppe Resta, según cuenta Higinio Otero en su libro de 1970, pertenecía a la realeza italiana, poseía el título de conde, era perfecto caballero, su bondad no tenía límites. Le molestaba sobremanera cuando alguien recordaba su ascendencia y lo llamaba por su título. Su labor pedagógica y el legado musical que dejó a sus discípulos influenció en la educación de la sociedad mendocina de la época. Esta institución del ámbito privado, que fue previa a la creación de la Universidad Nacional de Cuyo en 1939, universidad a la cual pertenecemos la profesora Anselma Rosales y yo, contribuyó a estimular en mayores sectores de la población el deseo de recibir una adecuada educación musical. El capital musical, en términos de Bourdieu, que atesoraba Resta, producto de su formación en Roma, bajo la guía de los ya renombrados maestros, dotado además de un gran talento musical como pianista, le posibilitó rápidamente integrarse al campo cultural mendocino. Su legado musical y su gran influencia se extendió a través del tiempo, motivó a sus discípulos a seguir perfeccionándose y a crear una red de nuevas sucursales educativas. Tal es el caso de Modesto Álvarez y otros músicos destacados. Hasta la fecha no fue posible encontrar testimonios directos de primera mano o informantes claves que dieran cuenta de las prácticas musicales de su protagonista, de Giuseppe Resta, también de planes de estudio del conservatorio, de programas de estudio, pero sin embargo fue de valiosa ayuda la búsqueda minuciosa en diarios y revistas de la época, donde figuran avisos y noticias del quehacer musical, en las secciones de cultura, sociales o educación, del diario Los Andes, y como ven ustedes en la diapositiva, también de otro diario, de La Tarde, en revistas de mendocinas de la época, y
hemos visitado hemerotecas del Archivo Histórico de la Provincia, Archivo Digital del Diario Los Andes, hemeroteca de la Biblioteca Pública General San Martín, que fue creada aquí en Mendoza por José de San Martín, que es nuestro prócer y héroe máximo de Argentina, y también en la hemeroteca del Museo del Pasado Cuyano de Mendoza. Esta diapositiva revela alguna parte de la bibliografía que hemos consultado, fuentes consultadas, y por todo esto agradecemos la participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia a la profesora Silvia Mercado, y pido disculpas a la profesora María Anselma Rosales porque al principio de la ponencia no la presenté como es debido. Ella también estaba participando, entonces voy de todas maneras a contarles parte de su biografía para que no quede esto pendiente. La profesora María Anselma es profesora de artes con orientación en música y licenciada en oboe, ambos títulos otorgados por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Cursó la maestría en Interpretación de Música Latinoamericana de los siglos XX y XXI en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Es profesora efectiva en la Cátedra de Audio Perceptiva de la Facultad de Artes y Diseño, también en la Universidad de Cuyo. Profesora titular de la Cátedra Taller Musical de la carrera de Musicoterapia de la Universidad Juan Agustín Maza. Docente investigadora categorizada en el Programa Nacional de Incentivos. Ha participado como alumna, egresada y docente en proyectos de investigación de la Secretaría de Investigación Internacionales y Posgrado de la Universidad de Cuyo. Ha obtenido 2 becas de preiniciación a la investigación. Desde el año 2000 ha realizado numerosos reemplazos como oboísta y corno inglés en las orquestas de San Juan, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Mendoza en Argentina. Ha participado en festivales de música a nivel nacional e internacional. Realizó una estadía de estudio de oboe en la Universidad Nacional de Río de Janeiro en el año 2010 bajo la guía del profesor Luis Carlos Giusti, y actualmente se desempeña como profesora de vientos y jefa de fila en la Orquesta de Cámara Juvenil del Departamento de Las Heras en Mendoza, Argentina. Mis disculpas nuevamente por haber omitido la información al principio y muchas gracias por la exposición. Vamos ahora a regresar a Cuba, como les había dicho al principio de esta mesa, y vamos a escuchar una ponencia cuya expositora está aquí presente con nosotros. Ella es Margarita Pérez, así se pronuncia, ¿no? Pierce, Margarita Pierce, quien es doctora en musicología por la Universidad de Oviedo. Ha sido beneficiaria de numerosas becas de formación, entre ellas la beca postdoctoral de recualificación del sistema de enseñanza español entre el 2021 y el 2023, por la que se encuentra realizando una estancia acá en Chile en la Pontificia Universidad Católica. El programa predoctoral Severo Ochoa del Principado de Asturias y el programa de retención de jóvenes talentos de la Universidad de Oviedo para la realización de un máster en dicha institución. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en países como Cuba, México, España, Italia, Chile y Grecia. Ha publicado artículos en revistas como Resonancias, Revista de Musicología, Clave y Opus Habana. Ha trabajado en la Universidad de Oviedo, en la Fonoteca de la Radio y Televisión del Principado de Asturias, en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y en el Gabinete del Patrimonio Musical Esteban Salas. Entonces, le damos la bienvenida a Margarita Pierce. Hay que ponerle editar, editar, si no, no van a estar. Dale.
Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas, y ante todo muchas gracias al comité académico y organizador por haber aceptado mi propuesta. La praxis musical religiosa en la Catedral de La Habana, en la segunda mitad del siglo XIX, está condicionada por varios factores, entre ellos las guerras independentistas en la isla entre 1868 y 1898 y la influencia del movimiento reformista religioso que se desarrolla en Europa y se expande a algunos países de América como Chile, Colombia y Cuba. En el caso de la diócesis de La Habana, esta tendencia reformista se evidencia sobre todo en el episcopado de Francisco Fleixolans entre 1846 y 1864. De esta forma, los preceptos del obispo, inculcados durante su periodo de estancia en Cuba, especialmente a partir de la aplicación de los decretos del Concordato de 1851 en la isla, sientan las bases de la producción musical catedralicia hasta la eliminación de la capilla de música en 1884. Un ejemplo de ello se muestra en un escrito de Fleixolans en 1853 dirigido a los monasterios, vicarías y parroquias de la ciudad, en el que insiste en la urgencia de restablecer el canto llano y el canto figurado en la diócesis de La Habana, así como la compra de órganos en aquellas instituciones que no lo tuviesen. Gracias. El objetivo fundamental, según el obispo, era que el culto adquiriese toda la gravedad, sencillez y decoro que ameritaba. Una muestra de ello es la carta enviada por Fleixolans en 1854 al superior delegado de la Real Hacienda, en la cual expresa, y cito: deseoso yo de lograr el engrandecimiento del culto con los sonidos armoniosos de ese instrumento, se refiere al órgano, y desterrar a la vez las orquestas miserables, rutinarias y de efecto desagradable e impropio de la dignidad del templo, regidas y desempeñadas por personas de color. Este aspecto se refleja igualmente en otro oficio del obispo en ocasión de las oposiciones para las plazas de organistas de las iglesias de La Habana en 1856, en el que propone, y cito: instalar el canto llano en las iglesias de nuestra diócesis y singularmente en aquellas que han logrado adquirir el órgano, y para desterrar a la vez el abuso introducido en esta parte por orquestas incompletas y de género menos decente. Estos calificativos hacen suponer que el obispo se refería a las agrupaciones no solo ligadas al teatro, sino también a la música de baile. Esto último tiene sentido, pues las orquestas de bailes eran dirigidas en su mayor parte por músicos negros, que además participaban en las festividades religiosas. En el primer número de La Verdad Católica, órgano oficial del Obispado de La Habana, fundado por Fleixolans, se publicó un artículo sobre la compra de nuevos órganos en las instituciones religiosas de la ciudad, en el cual se indica: no puede dudarse que el celo desplegado en este ramo por nuestro excelentísimo señor obispo sobre dar un gran realce al culto de su diócesis ha abierto un vasto campo a los que gusten dedicarse al órgano y el canto sagrado. Asimismo, en el texto se hacen algunas exhortaciones a los nuevos organistas, tales como no tocar obras que no sean religiosas en el templo, no emplear el repertorio de las festividades de mayor solemnidad como el Corpus Christi, en otras menores como los domingos y días comunes, e interpretar en canto llano el introito, el ofertorio y la comunión. Además de los elementos antes expuestos, también es preciso mencionar otros factores circunstanciales que en este caso están ligados a su vida personal, que pudieron contribuir al impulso de los intentos reformistas de Fleixolans a partir de 1853. Esto se relaciona con un escrito de algunos sacerdotes de la diócesis dirigido al nuncio apostólico de la Corte de España, titulado El retrato del obispo extraviado, en el cual se pone en tela de juicio la actitud y sobre todo la moralidad del obispo. Cito: el obispo de La Habana ha degradado, señor, la dignidad episcopal hasta el extremo inconcebible. Nos estremece su degradación cuando se rebajó hasta una cómica o cantatriz, la Tedesco. No podemos olvidar que ha deshonrado a la virtuosa pobreza. Tenemos presente que ha descendido al fin hasta una prostituta de las más abandonadas, la mahonesa, la Quinta de Té, el Cerro, Bejucal, La Habana, el entresuelo de su propio palacio. Aun cuando no se ha localizado documentación que corrobore dichas denuncias, lo cierto es que, considerando el nuevo contexto legislativo y administrativo de la Iglesia en Cuba en 1853, la estabilidad del episcopado de Fleixolans podía correr riesgo. No debe olvidarse que el artículo 15 del Concordato de 1851 eliminaba toda inmunidad
privilegio o abusos introducidos en cualquiera de las iglesias de España con perjuicio de la autoridad de los prelados. A partir de las consideraciones se deduce que la conjunción de todas estas circunstancias antes mencionadas pudo acelerar la decisión del obispo de replantearse una reforma eclesiástica en la diócesis y sobre todo del culto. Esto tendría como cúspide la compra del órgano Märklin-Schütze en la Catedral de La Habana en 1861, como símbolo de poder y autoridad, siendo una de las últimas gestiones que haría Flex Solans antes de ser designado arzobispo de Tarragona en 1864. A Flex Solans le sucedió en el cargo Jacinto María Martínez y Sáenz desde 1865 hasta 1873. Su episcopado coincide con importantes eventos que afectan el desenvolvimiento económico y social de la Iglesia en Cuba, las guerras carlistas en la península y el inicio de la Guerra de Independencia en la isla. Dentro de este contexto, podría decirse que la figura de Martínez y Sáenz resulta un tanto controvertida. Aunque en algunos de sus escritos el obispo deja claro su abstención al tema político, el caso es que sus acciones parecen indicar lo contrario. Esto se evidencia en su legislatura como senador en la provincia de Álava entre 1871 y 1872, probablemente motivada por sus etapas de ausencia en la diócesis habanera por temas de desavenencias con el gobierno. Los desacuerdos con los capitanes generales fueron constantes en los años de Martínez y Sáenz como obispo en La Habana, especialmente con Domingo Dulce y Garay en 1869. Uno de los sucesos más conocidos en este sentido fue su prohibición de que se tocasen las campanas a la llegada del capitán general por ser considerado como un acto excesivo. Como consecuencia, las hostilidades entre ambas autoridades fueron en aumento hasta el punto de ser tildados de facciosos, rebeldes, revolucionarios, predicantes de rebelión, espíritu suspicaz, ofensivo y hombre de resistencia facciosa. La postura de Martínez y Sáenz en defensa del clero que estaba vinculado con la causa independentista cubana fue asumida en su tiempo como insurrección y acusado de ir contra la integridad de la nación española, por lo que estuvo preso durante unas semanas en el puerto de Cádiz a su regreso de Roma el 20 de noviembre de 1869, después de haber asistido al Concilio Vaticano I convocado por Pío IX. Si bien las figuras de Flex Solans y Martínez y Sáenz son importantes en las reformas que se desarrollan en el ámbito musical catedralicio, es indispensable mencionar el rol del maestro de capilla Francisco de Asís Martínez y Lechón entre 1862 y 1876, siendo una de las etapas más notables de la música en dicha institución. Dichas reformas constituyen su respuesta a un contexto marcado por la revolución liberal, las contradicciones políticas y además los ataques del galicanismo y el racionalismo contra la doctrina cristiana, sin dejar de mencionar otros factores fundamentales como la crítica situación de la Iglesia en Cuba. Gracias. Esto lo describe el obispo Martínez y Sáenz en una carta enviada a la reina el 14 de septiembre de 1866, en la cual señala, y cito: "El cuadro es espantoso, pero está descrito al natural. Aquí, donde hay más de 200.000 habitantes, apenas oyen música los domingos unos 15.000. No acercándose casi nadie a recibir la comunión cuando viene la cuaresma, y no habiendo ni un solo empleado de vuestra majestad que lo haga el día del Jueves Santo". Igualmente, no se debe pasar por alto la relación cercana que existió entre este obispo y su predecesor Flex Solans, por lo que no se extraña la coincidencia en cuanto a los intentos reformistas en ambos episcopados, en la restauración de iglesias y la compra de órganos para mejorar el culto. Todos estos aspectos explican el interés de Martínez y Sáenz por la creación de un colegio de niños de coro en 1869. Cabe recordar que los niños de coro, conocidos como seises, ejercían de tiples tanto en el coro como en la capilla de música. De ahí la importancia y prioridad que le dieron las distintas catedrales a su formación. Entre sus obligaciones, estos debían asistir a los oficios divinos, misas conventuales y a las salves. Asimismo, debían cantar en las obras de tercia y nona los días festivos, así como vísperas y maitines cantadas. Estos niños podían vivir en casa del maestro de capilla, quien tenía la obligación de enseñarles música, o ser escogidos entre las mejores voces de la Casa Real de Beneficencia, como sucedía en el caso de la Catedral de La Habana. Otra de las opciones frecuentes en las catedrales de la península fue la creación de un colegio de niños de coro, en el cual se les enseñaba a cantar, el órgano, el latín y otras materias de enseñanza general.
Justamente este modelo era el que pretendía seguir Martínez y Sáenz, de modo que el propósito consistía en aumentar a 8 tiples de los 4 con que contaba la capilla de música en 1853. Esto probablemente también fuese debido a la insistencia de Martínez y Lechón desde 1865 respecto a la revitalización de las voces en la capilla, especialmente en los tiples y los contraltos. Como consecuencia, y dado que no se había resuelto el problema, el maestro de capilla retomó el tema en 1869 como objetivo general de su plan de reforma. Y cito un fragmento. Dice, con respecto a las voces, debo manifestar, como ya lo hice en otra ocasión, fecha 30 de julio de 1865, que los tenores son buenos, los bajos regulares. El primer contralto tiene una voz de mala calidad, el segundo es nulo por carecer de ella, y los tiples idem por falta de suficiencia. Naturalmente, aquí es donde ha de tener lugar la principal reforma. En cuanto a los tiples, creo que se presenta ahora más que nunca la ocasión de poseerlos con motivo del planteamiento de un colegio de niños de coro que a la manera de las catedrales de la península piensa nuestro dignísimo señor obispo establecer. El 29 de enero de 1869 se firmó el reglamento de la constitución del colegio, conformado por 19 artículos. Estos fueron redactados por el maestro escuela Benigno Merino y el penitenciario Domingo García Velayos. Como requisitos se exigía que los niños tuvieran la edad entre los 6 y 8 años y que fuesen hijos legítimos. El objetivo esencial, según figura en el artículo primero, era proveer al culto de la catedral de los buenos tiples, que con el transcurso de los años serán también buenos cantores y buenos instrumentistas. La enseñanza quedaría a cargo del maestro de capilla y el organista de la catedral, quienes impartirían aproximadamente 1 hora y 30 minutos de clases diarias, con excepción de los días festivos. Para sufragar estos gastos, los miembros del Cabildo acordaron eliminar la gratificación de las 4 onzas de oro que se proporcionaba al maestro de capilla por enseñar a los niños de la Casa de Beneficencia, de cuyo cargo quedaría liberado. En sustitución se pagarían 25 pesos con 50 centavos mensuales para cubrir las necesidades de materiales musicales. La institución proponía asumir los gastos de la instalación y los menajes necesarios, además de garantizarles las ropas y los zapatos para salir a la calle y asistir a la iglesia, así como los materiales para su aprendizaje. La intención era que los estudiantes dominasen el canto y el solfeo para luego tomar clase de órgano. De manera paralela, recibirían una lección diaria de lectura, escritura, doctrina cristiana y aritmética. Sin embargo, existen varios indicios que permiten suponer que dicho proyecto no se llevó a cabo. En primer lugar, el hecho de que a mediados de 1869 se instituyeron nuevas leyes que redujeron el presupuesto destinado al clero, de manera que se prescindieron de algunas plazas en la capilla de música, entre ellas 2 de los 4 tiples que la conformaban. El segundo suceso está relacionado con la eliminación de la capilla de música en 1884 y el tercero es la descripción que se hace en las actas capitulares con relación a las obligaciones del maestro de capilla de la catedral en 1894. En uno de esos artículos se advierte que en caso de que el cabildo llegase, y cito, a realizar pronto sus deseos de establecer los niños de coro o seises, entonces estaría obligado a enseñarles el canto y el órgano. No obstante, más allá de haberse malogrado este proyecto, la importancia histórica está dada en lo que significó respecto a las novedades que proponía para mejorar y enaltecer la música en el culto catedralicio de mediados de la centuria. Esto implicó una intención de equiparar el nivel de la Catedral de La Habana a sus homólogas de la península. De este modo, si bien todo parece indicar que este proyecto no se pudo realizar, lo cierto es que demuestra la preocupación de la labor de los obispos y maestros de capilla, tal y como estaba ocurriendo en Europa y algunos países de Hispanoamérica. Es así como el proyecto de Colegio de Niños de Coro representa, por un lado, el intento de las autoridades eclesiásticas de mantener dicha tradición, como se evidencia en la mayoría de las catedrales hispanoaméricas de la colonia. Por otro, se incluye dentro del movimiento reformista que desde mediados del siglo XIX se estaba gestando en la Iglesia Católica. Todo ello como un reflejo de las complejidades y contradicciones que tipifican la actividad sociomusical religiosa de La Habana en la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Margarita Pierce, por la exposición y por estar perfectamente también dentro del tiempo. Vamos a realizar consultas y comentarios respecto a estas interesantes exposiciones al final. Pero antes de eso vamos a escuchar la última ponencia de esta mesa que nos va a entregar el doctor Max Cortés Espinosa, quien es sociólogo, es doctor en Ciencias Humanas de la Universidad Austral de Chile, profesor del Instituto de Estudios Antropológicos en la Universidad Austral de Chile y director de la Escuela de Antropología. Damos la bienvenida entonces al doctor Max Cortés Espinosa. Bien, buenas tardes ya. Agradecer la organización de este congreso, saludar a las personas que nos están escuchando por internet y también a los y las colegas que están aquí en la sala. Me gustaría comenzar indicando que la ponencia que traigo obedece también a un esfuerzo por armarme también de una línea de trabajo. Mi trayectoria laboral estuvo muy vinculada con la finalización de mi doctorado a consolidar mi esfuerzo laboral por conseguir una plaza, digamos. Eso coincidía también con la formación de una familia y todo eso. Por tanto, concluida la tesis doctoral, me dediqué exclusivamente a actividades de gestión docente, avanzando incluso hasta poder trabajar en la dirección de la Escuela de Antropología. Entonces, para que no me coma la máquina, digamos, laboral, académica, vengo a compartir también más o menos cómo estoy mirando un documento en específico, sin tener formación en musicología, sin tener formación musical, sino que ser, digamos, sensibilidad por temáticas culturales, pero al mismo tiempo sensibilidad por temáticas musicales. Entonces, lo que les traigo es una lectura donde desde la sociología yo estoy viendo cómo abrirme espacio en la revisión de este documento, intentando contribuir a la planificación de una organización de trabajo, digamos, más estable y permanente. Vengo de Valdivia, entonces mi interés está vinculado a el lugar donde habito, en el entendido de que no tendría mucho sentido para mí intentar abordar temáticas centralistas como de Santiago si es que estoy en esos lugares. Entonces, identifiqué que era necesario también dar cuenta de una suerte de configuración de campo musical chileno como un espacio social en el contexto central, digamos, Santiago, para ver después cómo eso yo puedo integrarlo y conectarlo con lo que ocurre en Valdivia. Estamos hablando de un sector, estamos hablando de un lugar que está al sur del Biobío, donde el Estado chileno no tiene control y ha convocado a inmigrantes alemanes para que se instalen ahí y lleven adelante un proceso civilizatorio. Habían experiencias vinculadas a misiones religiosas, que utilizaban la música también para poder proveer el evangelio, digamos, a esos gente salvaje, digamos, si me permiten la ironía. Pero en el siglo XIX también había música al otro lado de la frontera, al otro lado del Biobío, pero intentaba responder a dinámicas que buscan quizás reconstruir los elementos culturales de sus lugares de origen. No estaba vinculado con la idea de un proyecto Estado-Nación, no estaba vinculado con las grandes discusiones respecto al conservatorio, respecto a los teatros, respecto a las políticas públicas que podríamos llamar hoy día. Entonces, en ese sentido, la idea de centramiento, que es una idea que tomo de una profesora colega que tengo allá en Valdivia, es el esfuerzo no solamente por atender a un contexto local, sino que es un esfuerzo por entender lo local en la conexión también con lo central. Entonces, en ese sentido, buscando más o menos qué documentos de interés musical pudiera encontrar, encontré este semanario musical que sobre el que les voy a hablar y sobre el que quiero, digamos, compartir quizás esa primera lectura, esa forma en la que lo estoy viendo, a fin de que podamos conversar y
y aprender también del espacio. Por lo demás, primera vez que estoy compartiendo en un contexto de musicología, digamos. ¿Qué abordaje teórico es sobre el que estoy trabajando? ¿Qué abordaje teórico es sobre qué es aquello que estoy buscando en el documento? Y ahí, al igual que las colegas que estaban en Mendoza, recurro a una de sus referencias, que es Pierre Bourdieu, para intentar leer qué existe adentro de este espacio social donde se despliegan interacciones y se despliegan ese tipo de cosas. Entonces lo que busco es la comprensión de un espacio social bajo la lógica de un campo de fuerza que está entendido como una suerte de atracción, como campos magnéticos. Algo ocurre que concentra el interés de distintas personas y esas distintas personas, compartiendo el mismo interés, van desarrollando y desplegando acciones, prácticas, y en este caso es la música lo que concentra, o sea, el destino, el desarrollo, el pasado de la música, concentra un grupo de personas o interesados en ello para poder darle forma. Entonces, por eso la noción de fuerza es interesante. Posiciones, porque en función de estas fuerzas o en función de estas ideas de campos magnéticos se establecen algunas posiciones que interactúan, se hacen alianzas, se definen enemigos, controversias, disputas, ese tipo de cosas. Agentes, que son quienes ocupan esas posiciones, que pueden ser instituciones, personas, etc. Bueno, las mismas instituciones que en este caso están vinculadas a estos espacios donde se puede enseñar, donde se puede interpretar, donde se puede dar el cultivo de la música, y obras, contenidos, referencias intelectuales, y esas son las cosas que yo más o menos voy a ir buscando a partir de este abordaje teórico que nos propone Pierre Bourdieu. Un autor increíble por lo demás que abordó distintas cosas que, bueno, en fin. ¿Cuál es el abordaje metodológico? Es que estoy asumiendo entonces que la aparición de este texto que se llama, o de este documento que se llama Semanario Musical, responde a condiciones sociales de aparición. Las cosas no aparecen espontáneas, sino que algo ocurre, que las cosas empiezan a funcionar, y eso entonces nos da una llave o nos da una posibilidad empírica de intentar rastrear ahí regímenes de relaciones, historicidad del campo, donde los documentos, las obras y esas cosas van dejando o va quedando como una suerte de rastros en una estela que nos permiten también reconstruir condiciones empíricas en las que aparecen. Entonces, hay un empeño científico de intentar abordar o considerar este tipo de obras más allá, o este tipo de documentos más allá de una fuente, sino que intenta también problematizarlos en el contexto en el que aparecen, por qué aparecen, quiénes son los que lo hacen, etc. Entonces, esta lectura es una puerta de entrada, o la lectura nos invita, digamos, como un umbral a intentar acceder cómo era el campo en esa época y cómo se estaba discutiendo. Estamos entendiendo entonces que la lectura de este documento estamos en presencia de un tipo de producción humana que está distinguida de otros objetos comunes en razón misma del valor del lugar que le pone el campo, digamos. El campo define algunos trabajos, ya sean obras, ya sean documentos, ya sean edificios como esto, cualquier cosa, en lugares diferenciados. Entonces, en este caso, me di cuenta que la lectura, digamos, la bibliografía musicológica, desde el siglo XX hasta hoy día, este semanario musical ocupa un lugar muy relevante. Entonces, en ese sentido, está definido ahí. Y la propuesta de lectura, teniendo entonces la noción de campo, que la idea de Génesis era un poco pretenciosa, pero no encontré otra manera de hacerlo sonar quizás sexy en la propuesta que les compartí, es entrar sobre la noción de campo. ¿Y qué cosa estoy buscando? Esta propuesta de lectura está vinculada a la composición del campo, vale decir, como la suerte de la fotografía, donde yo voy a encontrar personas, nombres, etc., al relato, porque dentro del mismo campo se va construyendo un horizonte, digamos, más simbólico, donde se da cuenta de una trayectoria, de por qué estamos acá, aquello que queda dentro, aquello que queda afuera, del quehacer musical, si me permiten la expresión un poco reductora, digamos, y dinámicas o coyunturas, que es precisamente intentar identificar aquellos elementos que vienen a generar contradicciones o que vienen a generar controversias que articulan el movimiento, en definitiva, dotan de historicidad también a eso lo que está pasando. Entonces, hacer un documento que está entre prensa, crítica literaria,
musical. Es un documento que también se hace cargo de muchos debates de su época, y en esas controversias es posible rastrear o ver, por ejemplo, las posiciones. ¿Qué opinaban estas personas que publicaban esto respecto a lo que estaban, lo que estaban pensando en los gobiernos, por ejemplo? Entonces, esa es la propuesta de lectura sobre aquellas cosas que voy buscando. Relevancia, bueno, ya veníamos conversando, es un documento que aparece en reiteradas oportunidades, tiene dos tipos de relevancia, a mi parecer, una que está vinculada a la participación que tuvo por articular una suerte de reflexividad sobre la música en el contexto en el que apareció. Eso dota de mucha relevancia para poder constituir ese campo, pero al mismo tiempo toda la recepción posterior que se hace sobre el pensamiento en musicología lo considera como una fuente relevante, como un documento importante, que ahí aparecen dos referencias de personas que identifican también este tipo de publicación como algo inaugural, como algo que abre, digamos, un espacio de reflexión respecto al quehacer musical en Chile. Eugenio Pereira en 1941 y Samuel Caro Valdés en 1997, por poner algunos como icónicos. Sus autores en este caso también con Isidora Seger, son personajes públicos, son personajes muy bien formados, muy bien educados, con experiencias vitales en otros lugares fuera de la frontera de Chile y en espacios con, digamos, discusiones culturales muy impregnadas respecto a la modernidad, respecto a la forma que tenían que tomar los estados. Entonces además tienen una participación pública muy directa. En el caso de Sapiola, es un personaje que entra y sale del quehacer musical muchas veces y discute sobre problemáticas de política pública en general. Entonces son parte de una élite chilena que está pensando y que está modelando también el transcurso que va a tener nuestra historia en un contexto tan fundante como las discusiones respecto a la consolidación del proyecto de Estado-Nación, que dura prácticamente todo el siglo, y que para efectos de mi contexto valdiviano, durante el siglo XX avanza este Estado. Entonces, esta discusión me sirve para entender cuál es el Estado-Nación que avanza sobre el territorio que está al sur del Biobío, y mi interés es ver cómo las experiencias musicales de allá pudieron conectarse con este avance del Estado-Nación. Ejército, sangre, y todas las cosas que nosotros sabemos de lo que ha sido el avanzar del Estado chileno hacia el sur de Chile. ¿Qué características generales tiene la publicación? Se trata de un texto que sacó apenas 16 números en el transcurso de un año, son 4 páginas cada número. En Memoria Chilena pueden encontrar todos los números, salvo 3 que no aparecen, pero están en la biblioteca de la Universidad de Chile. Y aparece un detalle respecto a una historia de la música en Chile, asociado a José Sapiola. Aparecen también referencias y características de instrumentos musicales, aparecen biografías, aparece un diccionario sobre términos afines a la música, aparecen partituras incorporadas como folletines dentro de la trayectoria, aparece crítica de obras de teatro, aparece ventas, anuncios de partituras, de profesores que viajaron de Valparaíso a Santiago y que ofrecen cupos para dictar clases, etcétera, eventos. En definitiva, nos habla también en una primera lectura de un enfoque un tanto enciclopédico, muy característico quizás del periodo del siglo XIX, quizás. Había una cosa didáctica, si me permiten la expresión, digamos, de intentar nutrir a la población chilena sobre algunos elementos que le permitieran también recepcionar música, o entender lo que ahí estaba pasando. Entonces tenía una cuestión formativa, pedagógica, donde las audiencias también son parte constitutiva de los campos, aun cuando los conceptos de audiencia y eso son conceptos más contemporáneos que los de la época. Composición del campo, ¿qué cosas estoy buscando? Como me interesa ver este tema de los lugares, los elementos relevantes para mí son territorialidad, que aparecen 3 experiencias, 3 formas, una vinculada a las migraciones europeas, donde la matriz musical es occidental europea, entonces la contratación de profesores pasa mucho por eso. También hay ciertos tránsitos en América Latina, aparece fuertemente Lima siempre, o itinerario de compañías que andan andando, y ciudades chilenas con actividad musical, que es donde a mí más me llama la atención y donde más me quiero concentrar. Aparece Copiapó, aparece Coquimbo, La Serena,
Santiago, Valparaíso, y luego de eso aparece muy someramente Concepción, y luego de eso desaparece el resto de Chile y vuelve a aparecer con la iglesia en Chiloé. Precisamente ese espacio que desaparece en el semanario musical es lo que a mí me interesa, y es donde está ocurriendo quizá se me ocurrió la palabra barbarie, pero no sé si sea la más justa, pero donde hay un espacio de alta conflictividad entre el Estado chileno y los pueblos originarios de ahí. Instituciones, apariciones nomás, una planilla Excel donde voy buscando qué es lo que aparece, se hace una mención a las instituciones que existían previamente, Sociedad Filarmónica, por ejemplo, y otras sobre las que se están discutiendo, y agentes, pues buscar los nombres, buscar ciudades, buscar lo que se hace en el trabajo historiográfico habitualmente. Cosa que también he ido aprendiendo a hacer porque tampoco soy historiador. ¿Qué aparece también en un relato? En un relato aparece juicio claro respecto al desarrollo de la música chilena, aparece también la idea o la necesidad de profesionalizar la música, aparece la idea y la necesidad de llevar la música hacia una condición que permita que las personas que cultivan la actividad musical puedan proveer su subsistencia, ya sea mediante ser profesores, ocupar algún tipo de cargo, digamos. Aparece la guerra fuertemente también como un espacio de desarrollo musical importante. Aparece también la idea de precariedad latinoamericana, chilena, asociada a los patrones europeos que son hacia donde están mirando, y aparece el futuro también. Aparece cierta comprensión de música, aparece clasificaciones vinculadas a artes mecánicas, bellas artes, donde la música se asocia a las bellas artes, entendiéndolas también como un quehacer humano que constituye un fin en sí mismo. Entonces hay una comprensión ahí que está definiendo más o menos qué es lo que quedaría dentro de ese quehacer musical y que podría quedar fuera. Aparece fuertemente la relación entre música y sentimiento. Aparecen pocas referencias a la música popular, pero cuando aparece, aparece como destacando ciertos criterios de astucia o de sensibilidad del músico o de la música popular, digamos, recuperando eso. Formas o maneras en las que se pueden, a partir de la crítica, que se pueden acreditar cuando son buenas o malas interpretaciones musicales, o cuáles son buenas o malas obras. Aparecen también referencias intelectuales, muchos de los apartados, por ejemplo, biográficos y de los instrumentos, se trata de traducciones de libros franceses, entonces hay un eje importante ahí referido a cómo transitan también estas ideas intelectuales. La idea de la dinámica del campo es precisamente buscar las controversias y buscar las coyunturas donde aparecen fuertes discusiones respecto al Estado y las políticas públicas. Insisto, la idea de políticas públicas es una idea contemporánea, pero está se discute mucho respecto a la función que pudiera tener la música en la construcción de ciudadanía, respecto al rol del Estado, interacciones mediante cartas con ministros, en el marco de discusiones sobre el conservatorio, sobre la dirección del conservatorio, sobre la implementación o no del Teatro Municipal de Santiago, ese tipo de cosas, digamos. Respecto a la institucionalidad musical, ya te venía indicando, aparece largamente desarrollada la posición que tienen los que publican este documento respecto a la formación o la manera en la que se organiza el conservatorio, cómo organizar también la enseñanza de la música en el ejército, si llevarlos al conservatorio a tomar unos cursos para después que vuelvan al ejército y sigan enseñando o no, ese tipo de discusiones, si es que Santiago requiere o no un teatro municipal. Estos tipos están expresando que no es necesario porque no hay público, entonces habría que trabajar primero en lógicas de educación y formación de personas que puedan asistir antes de invertir plata en un teatro. Hay riñas también respecto a como esta lógica entre la administración empresarial y el lujo, digamos, al interés propio del desarrollo de la música. Eso también está muy interesante porque además uno se va encontrando con problemáticas que siguen siendo contemporáneas hoy día. Hay discusiones respecto a cómo se organiza. La gente hoy día solamente quiere bailar, no quiere escuchar música. Son parte de las discusiones que también aparecen. Y aparece algo también muy lindo que son aquellas situaciones laborales. O sea,
cómo defender lugares donde músicos pueden instalarse también consiguiendo algún tipo de salario, aun cuando es mínimo. Aparecen también expresiones como morirse de hambre, que aparecen familiares también. Aparecen coberturas a actividades de beneficencia. Entonces ahí también nos está hablando de un régimen laboral particular, una defensa por esos espacios, ese tipo de cosas. Bueno, para ir concluyendo, ¿qué cosa tengo? Es que documentos de estas características, o como pudiéramos decir también de la revista de música que tienen larga data, constituyen campo, y un campo en una lógica moderna porque son espacios, son aparatos de reflexividad que permite pensar lo que se está haciendo. Entonces avanza la crítica, avanza la formación, avanza a partir de ese tipo de ejercicio. También estos documentos toman una agencia en términos de participan en la política del desarrollo de estos campos, tomando una posición, argumentando cosas, desafiando autoridades, etc. También nos permite reconstruir lugares, digamos, donde están los compositores, intérpretes, profesores, público, audiencia, qué opinión se tiene sobre ello, sobre qué elementos se necesita intervenir más, porque en definitiva son espacios políticos, al ser espacios de fuerza, son espacios políticos, y ahí está también ese tejemaneje. Y lo que a mí me interesa es que es posible también intentar conceptualizar una idea de límite, una idea de frontera respecto a estos campos, que es precisamente aquello donde quiero dirigir mis pasos y que en este momento estoy compartiendo la primera aproximación. Contextos territoriales, como ya comentaba anteriormente, ¿dónde está pasando? Generalmente son ciudades que tienen desarrollo económico más avanzado, aparece prensa, hay una serie de fenómenos que están asociados también a la posibilidad de encontrar evidencias que me den cuenta de cómo hay una organización territorial respecto a el funcionamiento de los campos. Autonomía, heteronomía, en el sentido de ver todo el tiempo en el subescenario musical hay una defensa por la autonomía del campo, o sea, vale decir que los espacios de formación en música sean administrados por músicos, por ejemplo, y que no vengan personas delegadas de los gobiernos, etc. Hay ahí, pero también al mismo tiempo está siempre el debate respecto a cómo va modelándose cierta institucionalidad estatal en torno a la música. Entonces, claro, ese juego ahí, esa defensa de autonomía, pero esa participación también por los debates públicos. Ese es otro tipo de límite que se puede encontrar, y otro también vinculado a lo referencial, lo temático o estético. Ahí me disculparán la torpeza de resumir mucha diversidad respecto a ese mismo apartado, pero me estoy pensando cuáles son las referencias vinculadas a las elecciones sobre obras, digamos, referencias estéticas, ese tipo de cosas. Y entonces, lo que estoy avanzando aquí es la propuesta o compartir con ustedes esta idea de lectura como una suerte de mapeo respecto a qué cosas buscar o qué cosas encontrar y registrando, digamos. Problematizar la noción de campo chileno como un espacio de relaciones sociales, y la lectura sociológica como una suerte de examinación sobre ese espacio. Entonces, no estoy explicando nada, sino que lo que estoy haciendo es compartiendo cómo es que yo puedo configurar este espacio, que además constituye una objetividad, una realidad ahí que opera y que está vinculada a esta dinámica histórica, en ese sentido. ¿Qué cosas estoy buscando para poder dar cuenta de eso? Y responder también preguntas quizás inocentonas, pero que están llenas de búsquedas creativas, como entonces, ¿dónde está lo social en la música? A partir de la revisión de estos documentos. O sea, la música existe, más allá del contexto, como estábamos pensando cuando escuchábamos a la profesora en la mañana, junto con el contexto también existe en una serie de condiciones que hacen posible que eso vaya ocurriendo, y que es parte también de los debates, porque quienes cultivan el quehacer musical tienen que mantenerse con vida. Entonces, en ese sentido lo agarro con también la idea de régimen. O preguntas también, si me permite la licencia, uno podría preguntarse por qué un músico muere fusilado por un ejército de Chile en 1973, haciendo una alusión directa al establecimiento que tenemos al lado. ¿Qué pasa ahí? Entonces ahí está lo social operando. Eso, les agradezco.
Muchas gracias, doctor Cortés, por su exposición. Quiero invitar a Margarita, la doctora Margarita Pierce, y al doctor Max Cortés, si es posible que se puedan instalar por aquí cerca, para que estemos todos en la pantalla y podamos tener, ojalá, una pequeña conversación. Sí, para que podamos aparecer ahí en la imagen. Y yo abro en este momento la posibilidad para que las personas que nos están mirando a través de internet, que están conectados, y también las personas que están aquí presentes, si así lo desean, puedan realizar alguna consulta o algún comentario, necesiten quizás alguna profundización respecto de lo que nuestros expositores han hablado durante esta mañana. Entonces, queda abierta la palabra. ¿Hay una pregunta ahí en el chat, parece? Esa pregunta sería para, me parece para la... para la primera, para Dianelis. ¿Hay una pregunta para Dianelis? ¿Estará Dianelis conectada? Me parece que Dianelis no está. Sí, vamos a dejarla pendiente por si acaso Dianelis se conecta. Y bueno, mientras las personas van pensando a lo mejor sus preguntas, yo quería comentar a las profesoras Silvia Mercado y a la profesora, que nuevamente se me queda su nombre atrás y yo le pido muchas disculpas, María Anselma Rosales. La profesora María Anselma Rosales. Sí, muy interesante su exposición respecto de este músico que llega desde Italia. Me llamó mucho la atención el ejemplo musical que ustedes pusieron. Se notaba claramente una influencia nacionalista, ¿cierto? Tenía muchos elementos de la música argentina. Entonces yo quisiera saber si ustedes han podido investigar o han podido tener conocimiento respecto a si este músico realizó algún tipo de investigación, se adentró en algún lugar específico para conocer esta música, sus ritmos, o se inspiró de alguna manera para poder componer con este aire argentino estas composiciones. Bien. José Resta, o Giuseppe Resta, su nombre en italiano. Nosotros hemos ido investigando y a través de los artículos en diarios de la prensa periódica hemos ido rescatando, reconstruyendo su historia, porque como señalamos, no tenemos hasta el momento vinculación con informantes claves. Sí sabemos de discípulos que hoy en la actualidad que se han formado en el conservatorio, pero informantes así directos de José Resta aún no lo hemos encontrado. Sin embargo, cuando descubrimos el video de Daniel Barenboim, y él menciona en ese video que ejecuta este bailecito de José Resta, lo ejecuta de memoria, porque se acordaba cuando niño, que llegaba al hogar familiar de Barenboim y tenía contacto y tocaba el piano señor ya anciano para Daniel Barenboim. Él en un momento en ese concierto, antes de comenzar a ejecutar como bis, él dice que lo había hecho, lo había escuchado una nieta. Estamos en proceso ahora de investigar a ver si existe esa nieta, seguramente en la ciudad de Buenos Aires, pero claro, como vivimos en Mendoza, no tenemos aún la posibilidad, pero estamos tejiendo redes para conectarnos a ver si esa nieta, de localizarla y a ver si ella puede darnos esas informaciones. Sí notamos la influencia de la música nacionalista argentina en estas composiciones que suenan evidentemente argentinas, ¿no? Por otro lado, también hemos encontrado en la vasta red del océano, digamos, de Internet y de YouTube, hemos encontrado otras grabaciones de Resta, realizadas supuestamente por el nieto, porque hace una descripción
de que él va a tocar una obra de su abuelo, pero no figura con su nombre el nieto en el video de YouTube, sino tiene un seudónimo. Así que estamos en rastreo de esa persona que dice ser el nieto y que ha subido partituras y un par de videos tocando las obras como El bailecito, La Vidalita y Voz de amor. De acuerdo, muchas gracias. Tengo otra pregunta más que surge. Respecto del conservatorio de 1885, o los primeros conservatorios donde entendí que este personaje tuvo alguna influencia, ¿no? Si mal no entendí. Quería preguntar si estos conservatorios tuvieron la influencia o tomaron la influencia de alguna parte, me refiero al modelo pedagógico francés, o por resta a lo mejor algún modelo que venía desde Italia o de otra parte de Europa. Y en algún momento también ustedes mencionaron la influencia de Hilarión Eslava. Entonces yo quería saber si también dentro de los modelos de enseñanza había alguna influencia religiosa de la Iglesia Católica. Sí, no, nosotros no mencionamos el método de Eslava, sí la colega que nos antecedió, la colega cubana, tiene razón, sí. que ella sí mencionó. Sí. Y sí, nosotros detectamos, es decir, en los programas que aparecen publicados en la prensa periódica, pero diversos compositores, entre ellos Mascagni, Sgambati, que fue el profesor con quien se formó, siendo muy jovencito, José Resta en Italia, ¿sí? Por su parte, sí notamos esa influencia, pero en el caso de Alberto Williams, por ejemplo, que es muy conocido aquí en la Argentina, porque fue creador de su conservatorio del mismo nombre, y además él escribió una teoría muy conocida al principio de este siglo, la teoría elemental de la música, también otros tratados de armonía de Alberto Williams. Sí, conocemos, sabemos que tuvo una estadía en París y se formó bajo los preceptos y los lineamientos del Conservatorio de París, ¿sí? Pero sí, Eslava, lo que lo mencionó nuestra colega cubana, la que antecedió nuestra ponencia. Tiene toda la razón. Sí, muchas gracias. Por favor. ¿Hay alguna pregunta de los presentes o de las personas que están conectadas? Siempre vamos a estar atentos por si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario. Bueno, respecto de la ponencia de la doctora Pierce, varias cosas. Bueno, contarles a las personas que mi propia línea de investigación tiene mucho que ver con lo que está desarrollando ella, por lo tanto tendría para conversar con Margarita todo el día y mucho tiempo. Pero algunas cositas específicas. Me llamó mucho la atención lo que mencionaste sobre la compra del órgano en 1861, y lo relacionas directamente con esta reforma eclesiástica que estaba ocurriendo en Cuba. Quisiera saber si esa referencia a la reforma de la música sacra que estaba ocurriendo en Cuba es explícita, es decir, Flex Solans o los otros arzobispos aluden directamente a ella para comprar el órgano y para quitar la orquesta de la catedral, o es una conclusión a la que tú llegas, porque acá en Chile sucede lo mismo, más o menos en la misma época, un poquito antes, pero no es explícita la relación. Entonces uno puede de alguna manera concluir que sí tenía que ver la reforma de la música sacra, pero no es una relación que esté explícita. El arzobispo nunca dijo, por esta razón quitamos la orquesta. ¿Cómo fue el caso en Cuba? Sí, gracias por la pregunta. Es interesante en el sentido de que efectivamente explícita no es. Pasa parecido en Chile, es decir, es a partir de varios acontecimientos, justo coincide además en esos años. Lo cierto es que en 1860 y 1864 se dan el Congreso de Música Sacra en París y luego en Malinas. Entonces, justo hay personas que van de Cuba y de España a este congreso, y esto sale en la Verdad Católica. Entonces, a partir de ahí, que la Verdad Católica es el órgano oficial del obispado, se empieza a promover esta compra de los órganos, incluyendo el órgano Mercury. En el caso de este órgano hay otro elemento que tiene que ver con Hilarión Eslava. Y es que Hilarión Eslava es el que está gestionando incluso la compra de órganos. Ya sabemos que Hilarión Eslava en ese mismo momento está proponiendo igual una reforma a la música religiosa en España, y que es conocida incluso por el maestro de capilla, que también está, ¿no?
que a la vez incluso está también mandando obras para acá, para Chile. Entonces es como un personaje importante, pero explícito de la compra del órgano por él no se da. ¿Qué pasa con la eliminación de la capilla, que es años después? No tiene que ver con la compra del órgano. De hecho, la eliminación de la capilla es en 1884 y la compra del órgano es en 1861. En el caso de la eliminación de la capilla, si bien tiene que ver con parte con estas reformas, de hecho, y el Cabildo está diciendo que en esos diferentes edictos que se van circulares a partir de estos congresos e incluso lo que ya se está comentando en el Vaticano, se elimina la orquesta. Otro de los motivos, que digamos que es, si no el principal, es como el elemento impulsor, es por tema económico. Y es que la guerra de independencia en Cuba, es decir, realmente es importante porque el presupuesto que se le dedicaba por el patronato y esto a la capilla se elimina a los 5.500 pesos que se le dedicaba al año y ahora son 3.500. Entonces ya se decide eliminar, ¿no? Entonces son varios, digamos que factores circunstanciales que se dan. Que influyeron. Sí, en relación a eso mismo que tú cuentas, te quería preguntar si la eliminación de la orquesta fue permanente o la orquesta igualmente siguió participando en ciertas festividades como sucedió acá en Chile. Y la otra pregunta que te quiero hacer de inmediato es si has tenido oportunidad de conocer cómo era la enseñanza que se pretendía dar en este colegio de niños de coro, porque la primera expositora de Anelis mencionó que la enseñanza era mucho de imitación, era un modelo de imitación. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad de saber cómo se enseñaba, cómo los niños aprendían o se pretendía que aprendieran, porque parece que no se llegó a realizar, ¿no? Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta de la eliminación de culpa. Sí, si la orquesta participaba pasa igualmente en Chile, es decir, oficialmente se elimina la capilla, pero lo que pasa es que se está dando ya es decir, en España desde principios del 19 y pasa también en algunas iglesias y catedrales en Hispanoamérica, y es que se elimina oficialmente la capilla, pero efectivamente se contrata, ya se pasa a la contratación independiente de orquesta, que es otra dinámica, como ya sabemos, tiene que ver con la disponibilidad de esos músicos, de los músicos que estén en ese momento, y no es igual que la capilla, que hay oposiciones y eso. Entonces, no exactamente, esa capilla incluso cambia el formato instrumental. ¿Por qué? Porque depende del dinero que se disponga, del presupuesto que se disponga y de esa festividad que sea más o menos importante. Pero efectivamente la orquesta no deja de existir. Deja de existir la capilla, pero puntualmente se utilizan esos músicos. Pueden ser, no sé, 4 o 5, de dependencia de los formatos musicales que haya. De acuerdo. Es impresionante la similitud que hay entre Chile y Cuba en ese caso, porque es lo mismo acá en Chile, sucedió lo mismo. Efectivamente. Exactamente. Y lo de el tema de la educación, desgraciadamente no. Por lo menos en la catedral, hasta el momento, el único documento que me encontré es el reglamento del proyecto, que al parecer no se lleva a cabo por estos indicios que tengo. A lo mejor de momento encuentro algo que efectivamente, aunque se haya eliminado la capilla, que puede ser, se haya mantenido el tema del coro y de la instrucción de los niños de coro, los 6. En este caso no, así no lo tengo. De la educación en Cuba, por lo menos en la parte catedralicia, lo poco que se conserva con respecto a la Catedral de La Habana es los comentarios que puede hacer el maestro de capilla, los comentarios que puede hacer el organista, que están relacionados con este proyecto con los niños, con la misma capilla de música, ¿no? Los reglamentos que hay, pero no mucho más. De acuerdo. Muchas gracias, Margarita. ¿Algún comentario, no? Sí, por favor. Sí, para más, ¿cómo se menciona la música popular en este seminario? Como si se hace alguna diferencia con la música principal que se habla en el documento, y si como que eso define como, si se utiliza como para definir como el valor de una música o de conocer otra. Al comienzo del segundo musical, cuando se está haciendo esta revisión histórica, se llama Apuntes para la Historia de la Música en Chile, aparece una suerte de revisión respecto a qué instrumentos existen desde siempre, hace mucho tiempo. Y ahí aparecen las quintanas y las guitarras asociadas a ese lugar, solo como elemento descriptivo de la existencia de instrumentos en Chile, digamos. Y después desaparece mucho rato.
la experiencia de la música popular. Aparecen algunas alusiones, pero muy someras cuando se están refiriendo al uso del tiempo libre, digamos, como en esta expectativa de poder producir ciudadanos. Pero aparece un extracto que aparecen 2 números continuados, que es medio literario, y que relata una sesión de tertulia musical, y que sobre el piano había un instrumento primitivo. Los asistentes, probablemente muy atraídos por el contraste que había entre el piano y ese instrumento, es más o menos el relato que está en ese texto, en lo que dice. Atraídos por eso, digamos, le preguntan al dueño de casa por ese instrumento. Y el dueño de casa empieza a desarrollar una historia en torno a la persona que era un joven que tocaba ese instrumento. Y ese joven hacía una ejecución del instrumento, digamos, de carácter popular, entendido como no sé, una ejecución que se desarrollaba en contexto de vida cotidiana. Disculparán si soy medio preciso con ese concepto, pero no estaba en el contexto de un canon. Y lo que hay siempre es destacar la astucia con la que era capaz de sacar las melodías, la ternura con la que ejecutaba. Entonces había una recuperación tanto música como emociones, sensibilidad, como hasta cierto grado un poco de pillería, digamos, como esa recuperación de esa música. En tanto música, no. Y eso es lo que yo me encontré, digamos. Bueno, puede ser que pasen también entre tantas páginas escritas, digamos, de otras maneras de lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo nunca había revisado textos tan antiguos, pueden pasar, pero me aparecieron esos 2 momentos. Ahora, claro, ¿cómo interpretamos esos 2 momentos? No hay un afán de ruptura ni de separación respecto a la música de verdad, respecto a la música popular, por decir alguna cosa, pero sí hay el hecho en el desarrollo evolutivo de la música, que supone también tiene un horizonte como civilizatorio y moderno, aparecen estos instrumentos en este contexto popular, esa es una cosa. Y lo otro es una cuestión que a la clase acomodada chilena siempre ha llamado la atención, la astucia o la picardía o la viveza que tienen los sectores populares, y más o menos ahí me da una clave como de interpretación, pero siendo, digamos, especulativo inclusive. Eso. No sé si respondo. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo también quería hacerle una consulta al doctor Cortés. Usted mencionó que esta lectura del semanario musical de cierta forma era como una base o servía como un primer paso para luego extender este tipo de estudios a Valdivia. Entonces yo quería preguntarle si puede usted profundizar en cómo ahora que ya ha realizado esta lectura sociológica a esta publicación, cómo sirve eso para su investigación ahora, para situarla dentro del contexto geográfico específico. Tengo 2 que también son como ejercicio especulativo, pero ahí tengo 2 entradas. Una es ver lo que ocurrió en Valdivia, porque habían hartas bandas, digamos. Bandas alemanas que llegaron con instrumentos y con gente que sabía leer música y intentaron, claro, reproducir sus contextos culturales, su industria, sus organizaciones societales, su uso del tiempo libre y la música que incorporaban en eso. Habría que ver, por ejemplo, el repertorio, si es que había similitud o no, si es que ahí hay una suerte de función que son el repertorio. Pero hay otra cuestión que también me llama la atención, que cuando sobre la primera mitad del siglo XX también aparecen muchos viajes desde Santiago al sur y se incorporan también músicas, digamos, de matrices de pueblos originarios al canon musical de Chile. Y eso es interesante verlo, porque también hay, quizás como indicaba esta cosa media nacionalista, buscar una esencia de la música chilena para distinguirse de otras cosas, y aparecen incorporados al canon clásico ritmos mapuche,
eso está, y eso uno lo puede contratar, nosotros lo puede escuchar, es evidente, yo lo comparto con gente allá en Valdivia, que no se hace de difusión musical, y la conexión es segura. La cuestión es cómo y por qué. Entonces ahí tengo esas cositas que ir viendo. En el caso de Chiloé, este salto del sur de Chile para llegar a la iglesia, asumiendo que en la iglesia existían instrumentos también en condiciones muy precarias, pero se saltan todo lo que está entre medio y que además son organizaciones sociales que tienen una alta industrialización, pero están muy encerrados, el Estado no ha podido penetrar bien ahí. Entonces son proyectos como esos proyectos monumentales de desarrollo de la actividad, en este caso musical, tampoco está golpeando la puerta, digamos, de ese sur, que aún está ahí en disputa y en debate. Por ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta, bueno, conectada con otra. La primera, supongo que esto voy a preguntar igual, tiene que ver con... No. La primera es que si ha tenido en cuenta en este estudio, supongo que sí, por supuesto, el estudio no solamente del contenido en sí del semanario, sino, digamos que la política editorial como factor determinante y condicionante de ese contenido que se publica. ¿Ya? Supongo como parte de eso, del campo de fuerza, pero que, como mencionó el contenido y otro, eso no me quedó claro. Y con eso, conecto con la segunda pregunta, que es si ha considerado estudiar otros documentos paralelos, otras fuentes para corroborar eso, porque hacemos que, claro, como todo lo que pasa en las publicaciones periódicas, incluso no todo lo que se dice ni es verdad y hay versiones, ¿no? Entonces, de hecho, me he encontrado, claro, tengo que también revisar publicaciones de algunas reseñas, incluso que se hacen de conciertos de figuras que nunca pasó, ¿no? Entonces, si nos quedamos claros en el periódico, igual se puede decir si pasó o no pasó, ¿no? Entonces, sí, lo externo del periódico, hasta ahora solamente he intentado revisar como referencias biográficas de estos personajes y que además están bien documentados en la biografía. Se ha investigado harto sobre eso, su rol no solamente en el espacio musical, sino que en el desarrollo de la clínica o en el espacio público, digamos, político. Entonces, por ahí estoy también trazando lo que está afuera. Y claramente requiero extender la fuente para poder hacerla dialogar. Pero ahí hay una cosa que es importante, que al ser esto una elaboración discursiva, digamos, de una posición que está interesada y debatiendo esto, que aparezca, por ejemplo, el argumento de que quien actúa como director del conservatorio es un ignorante. Es importante saber si es o no ignorante, sí, pero también es muy importante la declaración audaz y agresiva que ese grupo hace. Entonces, claro, lo adentro y lo afuera está, la verdad y la mentira está también en el semanario musical, pero esa verdad y mentira tiene una rentabilidad en el debate que se está desarrollando ahí. Entonces, pueden decir que uno es mentiroso, y claro, es importante saber si uno es mentiroso o no, pero es más importante también de repente ver cómo es que ese argumento viene a participar también en el debate con otro. Entonces, claro, requiero poder extender y revisar otras fuentes, pero cuidando también de lo que está ahí en ese semanario musical. A mí no me interesa si es que lo que se está diciendo ahí es necesariamente verdad o mentira, sino que lo que me interesa es ver cómo esas argumentaciones vienen a interactuar y a tensionar con otras que están fuera y van produciendo esto que podríamos llamar campo de producción musical. Sí, yo en concordancia con lo que preguntaba Margarita, justamente iba a preguntar respecto a las limitaciones de la visión que exponen Seger, Sapiola, Alcedo y Oliva, porque usted mismo también dijo que, y sabemos que ellos estaban situados en un lugar de privilegio en ese momento y en un lugar de poder también, entonces ellos podían enjuiciar desde su tribuna la actividad musical que estaba ocurriendo, social también, cultural y económica que estaba ocurriendo en ese momento, pero un poco ya lo ha mencionado Margarita, o sea, en las limitaciones del sesgo, digamos, el sesgo que tenían estas personas. No sé si hay alguna última pregunta, algún comentario más. ¿Estás tampoco? Bueno,
Entonces, sin más, si no hay más preguntas, damos por finalizada esta mesa número 2. Agradezco a todas las expositoras y a nuestro expositor también, y agradezco especialmente también a Marco Nores, que es un estudiante acá del Departamento de Música, que nos ha estado ayudando esta mañana con la parte técnica, así que muchas gracias, Marco, por tu colaboración, y los dejo invitados a las siguientes mesas que irán ocurriendo a lo largo de la tarde y durante el día de mañana. Muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en las siguientes actividades de este congreso. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah. Adiós.